Acción Nacional. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Reporte Estelar. Bueno, el pasado domingo por fin se realizaron las elecciones presidenciales en Venezuela, unas elecciones con muchas expectativas se realizaron, en donde había cuestionamiento hacia el proceso en sí por las condiciones que, según se denunció desde la oposición, y hubo mucho también pues apoyo a este sentido desde el punto de vista o de los gobiernos extranjeros, solicitando mejores condiciones para el proceso electoral. Bueno, estas se realizaron, hubo un resultado que ya mucha gente había previsto. Fue reelecto el presidente de la República, Nicolás Maduro, y los otros dos candidatos, aunque denunciaron durante el proceso que hubo muchas irregularidades, uno de ellos posteriormente reconoció el triunfo del presidente Nicolás Maduro, el otro está solicitando inclusive la repetición para este mismo año de este proceso electoral. Pero ¿cómo, más allá de todo eso, cómo estuvieron los números? ¿Qué significan estos resultados para el chavismo? ¿Qué significa para la oposición, para el país? ¿Cómo nos quedamos entonces los sectores también que no participaron? ¿Cómo están en toda esta situación en este momento que estamos viviendo en Venezuela, donde existe una grave crisis política, económica y social? La etiqueta que vamos a comenzar a utilizar desde ya es el numeral Reporte Político. Empiece a enviarnos sus comentarios con esta etiqueta. Nuestro invitado esta noche es Ricardo Ríos, analista político, su Twitter @RicardoRíos1. Él es profesor universitario, es doctor en matemática, profesor de la Universidad Central de Venezuela, pero analista político, precisamente con el tema de los números. Hola, bienvenido, es un placer tenerlo acá. No, para mí un honor, muchas gracias. Bueno, estos resultados, ¿cómo pueden medirse en estos momentos, tanto para el chavismo como para la oposición, y sobre todo porque los niveles de abstención fueron bastante elevados? Sí, yo creo que lo primero que hay que hacer es reivindicar la profesión, porque en todos los procesos electorales se ha hablado muy mal de la encuestadora, y si uno ve los números con calma, uno pone aparte de lo obtenido por Maduro, el contenido, la composición del del registro electoral, se va a dar cuenta que ese numerito de entre 77 y 82% que rechazaba Maduro se manifestó en las elecciones. Para el chavismo creo que es un motivo de una profunda reflexión todos los resultados, porque le son negativos. Eso con calma, ganó su candidato y el que gana no se equivoca. Fue reelecto y usted gana en democracia por un voto. Ese es uno de los detalles que habría que discutir, si ganó en democracia. Pero desde el punto de vista numérico, digamos, frío, crudo. Lo que significa, porque además los números hablan mucho. Dicen mucho. Más que las palabras, bueno, ¿verdad? Una de las cosas que hay que esperar es que salga el informe final del CNE, que no ha salido. Apenas nos estamos dando cuenta de los resultados de los consejos legislativos regionales. No sabemos cuánta gente votó por Ratti para decir que fue nulo ese voto. No sabemos cuántos votos nulos hubo. Aún falta presentar los votos, pero el informe de la presidenta del Consejo Nacional Electoral siempre es muy político. Sí. Tendencia irreversible, ganó fulano y se acabó el informe. Y en esos términos, ciertamente, los números presentados por ella marcan que la mayoría de los votos los obtuvo Maduro. Ahí siempre empieza un debate de si esos son los números reales, si los inflaron, si no los inflaron. ¿Cómo consiguieron 1 millón más de votos después que con el 93% de las mesas escrutadas se había llegado a 5.800.000, aparecieron casi 900.000 votos más? Eso no cabe en el total de mesas que faltaban por escrutar, y eso pues alimenta la desconfianza que existe en Venezuela con respecto a la pulcritud del manejo del proceso electoral del Consejo Nacional Electoral. Yo creo que ese es un debate que hay que manejarlo con cuidado, porque eso le hace más daño a quienes queremos y siempre vamos a seguir queriendo participar en procesos electorales. Con todas las condiciones como debe ser. Como así es. Pero los números, sigamos entonces. El PSV se contrae notablemente, pierde 2,5 millones de votos de cuando Maduro le gana a 2.2, 2.3, de cuando le gana a Capriles. De por sí muy cuestionados esos resultados, pero no pudieron sacar los 10 millones de votos, no solo ellos, nadie. No se llegó a 10 millones de electores,
Y esa era la Además, consigna. nunca han podido llegar a 10 millones de votos. Pero esta vez fue de electores. Ellos decían que iban a sacar 10 millones de votos. ¿Por qué no se logra? En particular porque habían candidatos con testigos en muchas mesas que lo impidieron. Solamente saqué la cuenta de la Asamblea Nacional Constituyente, cuyos resultados nunca veremos. ¿Cree usted que fue un error de un sector de la oposición no participar en este proceso electoral? Lo estoy tomando por lo que me acaba de decir, que como hubo testigos de los candidatos electorales, pues no pudieron, pues quizás, dar otro resultado diferente al que se dio a conocer públicamente. Sí, hay una especie de concejada indigna del proceso electoral venezolano, que es que mesa sin testigos la gana el contrario. Eso habla muy mal del proceso electoral. El proceso electoral debería ser limpio, así no hubiera testigos. Algo así como lo se decía en el pasado de que acta mata Acta voto. mata voto, en este caso testigo impide trampa. O sea, se no tiene que estar en una especie de juego de fulleros para evitar que la voluntad popular sea menoscabada por la vía de la trampa. Yo Ahora, sí creo, ajá, y le respondo, discúlpeme, que la abstención en el proceso electoral, el 100% de abstención de la oposición en la Asamblea Nacional Constituyente les permitió inventar una cifra que no existía en ninguna parte. Porque de allá para acá, esta es la votación que ha sacado el chavismo. ¿Cree usted que participando y por supuesto con unidad, aunque no existieran las condiciones, se pudo haber tenido un resultado contrario a este? Sin duda alguna, yo sí estoy convencido de que si hubiésemos sacado, incluso con malas condiciones como las actuales, yo creo que la avalancha de votos expresada en la abstención se hubiera convertido en votos, tuviéramos un nuevo presidente. Y hubiese sido más significativo que este número que se está teniendo en estos momentos, Sí, que se refleja en abstención yo desde sí el punto de vista creo. de lo que se quiere para, Bueno, para el proyecto político porque- de un sector de la oposición Porque es que el problema es que la abstención es un poco o de compleja. un sector del país, ¿no? Sí, pero la abstención es un poco compleja de discernir. Hubo 2,5 millones de electores que se abstuvieron cuando las elecciones Capriles-Maduro, que es la más alta participación en la historia de la oposición. Ningún sector convocó por primera vez a la abstención en las elecciones de Maduro-Capriles y en las elecciones de la Asamblea Nacional. Fueron los momentos estelares de participación. Y en esos momentos se ganó. Entonces tiene para reflexionar por lo Claro, menos. profesor, nos toca hacer una pausa, pero al regreso yo sí quisiera saber qué dicen estas cifras de la alta abstención, tanto para el chavismo como para la oposición, y en general para el pueblo venezolano que pues está solicitando y está pasando, mejor dicho, por el peor momento de su historia, desde el punto de vista económico y social. Nos vamos a la pausa y al regreso seguimos esta conversación sobre el resultado quizás numérico que tuvo el país en este proceso de elecciones el pasado domingo 20 de mayo. Recuerde la etiqueta numeral Reporte Político, tiene las cuentas @reporte_gb, tanto en Twitter como en Instagram.